tengo empiezan a caer, la deuda en dólares queda en dólares y el valor del activo que tengo empieza a caer y me puede hacer quedar en insolvencia. Todo eso, bueno, vamos a ver, empieza a impactar sobre la economía, pero antes de eso, una cuestión muy importante que ocurre en estos procesos. Hay un economista que entre los economistas es muy conocido, se llamaba Irving Fisher, que era en la década del 20 era el Krugman de aquel momento, y se chocó con la crisis del 29 y perdió todo, porque no la vio venir, pero por lo menos quedó para la historia de los economistas, no solo como un economista que era buenísimo y no vio venir la crisis y perdió todo su patrimonio en medio de la crisis, sino que además quedó por algo que él observó en ese momento que le llamaba death deflation, que es, no sé si tiene traducción al castellano, pero es el proceso por el cual cuando caen los precios de los activos en realidad aumentan los problemas de endeudamiento. Pero por esto que yo les decía, si yo en realidad me endeudé en 100 dólares para comprar 100 de inmuebles o de acciones, tengo un activo igual al pasivo, y si además va subiendo el valor del activo, en realidad voy generando aumentos patrimoniales. Pero en realidad cuando empieza a caer el valor de los activos, genera problemas de endeudamiento. Con la misma deuda nominal, la misma cantidad de dólares que está debiendo alguien, cuando se produce este proceso de caída de los precios de los activos, esa deuda empieza a ser impagable o empieza a generar problemas de insolvencia. El problema también que genera no solo la caída de los precios de los activos, sino la deflación en general. Algo en algún momento habíamos hablado muy al pasar en la reunión en la que nos concentramos en el tema de la inflación, y que yo les decía, mucha gente piensa que si la inflación es algo malo, la deflación debería ser algo bueno. La deflación es mala, entre otras cosas, porque genera problemas de endeudamiento. Porque cuando cae el promedio de los precios, cualquier deuda en la moneda en que están cayendo los precios aumenta de valor real, o aumenta el peso de esa deuda. Si lo estamos pensando en Estados Unidos y en dólares, cualquier deuda de X cantidad de dólares con precios más bajos en la economía es más difícil de pagar que con precios más altos. Es exactamente el fenómeno contrario del que ocurre cuando hay inflación en la moneda en la que uno está endeudado. Todos sabemos que si estamos endeudados en una moneda que tiene inflación, la deuda esa se licúa. De hecho, ese ha sido el incentivo de muchos consumidores en Argentina para endeudarse con tarjetas de crédito, con créditos personales, jugando con que la inflación y la suba de salario en realidad va a licuar el peso de esa deuda. Bueno, en una deflación pasa exactamente lo contrario. Las deudas empiezan a aumentar el valor real, empieza a aumentar el peso de la deuda cuando bajan los precios. De tal manera que ese es un proceso que se refuerza, caídas de precios generan problemas de insolvencia que generan nuevas caídas de precios, entonces todo lo que era una espiral ascendente se transforma en una espiral descendente. Y una cosa que tiende a ocurrir en esos procesos es que tiende a haber crisis bancarias. ¿Por qué? Y acá volvemos a algo que también analizamos muy rápido en otra reunión, pero acá es central, porque es un aspecto que suele estar presente en la crisis financiera, en la crisis económica, que es la vulnerabilidad natural que tienen los sistemas bancarios de reserva fraccionaria. Un sistema bancario de reserva fraccionaria tiene la lógica de que yo soy el banco, él deposita en el banco, yo dejo una parte guardada, pero otra parte se la presto a él. Y el sentido que tiene eso es que con el interés que yo le cobro a él, le puedo pagar el interés a él por el depósito que puso. Si tuviéramos un esquema, como ha habido en otros momentos del tiempo, en realidad en donde hay reserva total, reserva del 100%, él viene, deposita acá, yo lo guardo completamente. Si él quiere que le pague interés, no va a poder. En realidad, si quiere depositar acá, me va a tener que pagar a mí para que yo le dé el servicio de tener guardado el dinero. Entonces, la lógica de un sistema de reserva fraccionaria es que el sistema financiero actúe como intermediario financiero, que canalice ahorros, canalice excedentes de quienes tienen excedentes a quienes tienen necesidad de utilizar esos flujos para adelantar consumo en el tiempo o para invertir. Eso claramente es bueno para la economía, porque permite que
él pueda tener un rendimiento por los ahorros, aun cuando no sepa de negocios, aun cuando no sepa evaluar negocios, y además para que no tenga que ponerse en el trabajo de evaluar negocios y se dedique a lo de él. ¿Por qué? Porque hay un banco que en realidad es el que se dedica a evaluar proyectos y a canalizar los ahorros hacia las inversiones. Es decir, tiene una utilidad social el sistema financiero con reservas fraccionarias, pero tiene un problema, que es, mientras no todos quieren venir a sacar los fondos al mismo tiempo, se da la situación que mucha gente no entendió en 2001 y 2002 que había pasado, pero la situación en donde en realidad él puso los fondos acá, no está la totalidad de los fondos disponibles, pero él tiene disponibles esos fondos para cuando quiera. Y dice, ¿cómo va a tener los 100 que puso disponibles si en realidad acá hay 20 y no 100? Y en realidad se da esa paradoja. Él pone los 100 en una cuenta corriente y si quiere hoy va y lo saca, a pesar de que la lógica está en que no estén guardados los 100 que él puso. ¿Y cuál es el truco? Y la ley de los grandes números. En realidad, todos ellos están depositando acá, una fracción de lo que ellos depositan lo dejo, con eso le presto a todos los que están de este lado, y él cuando quiera viene y saca los depósitos completos, porque en realidad el resto lo sigue manteniendo. Entonces, eso es lo que hace funcionar, que la clave es que los fondos que tiene el banco guardados le permitan hacer frente a los retiros habituales, cuando en la práctica no todos vienen a sacarlo al mismo tiempo. Esa es la lógica que hace funcionar esto. Pero el problema está cuando todos ellos por algún motivo se asustan y vienen a sacar sus depósitos al banco. Ahí sí no hay dinero para todos, porque la lógica está en que yo una fracción la guardé y el resto la tengo prestada. Si todos ellos vienen al mismo tiempo a sacarlo, yo tengo que pedirle a todos ustedes que me devuelvan el crédito, lo cual no es posible en el mismo tiempo cuando ellos vinieron hoy a sacar el dinero de la ventanilla. ¿Eso qué problema genera? El primer problema que genera es un problema de liquidez. Si vienen todos juntos, yo les tengo que decir, miren, no tengo plata para darles. El segundo problema es un problema de solvencia, cuando en realidad yo tengo que salir a liquidar activos para tratar de devolverles a ellos. Es decir, un banco que es patrimonialmente sólido puede pasar a tener problemas de solvencia originados por un mero problema de liquidez. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación cuando hay un sistema de reserva fraccionaria? Cuando se produce la caída, digamos, luego del pánico financiero. Cuando empiezan a caer el valor del conjunto de los activos financieros, empieza a caer el valor del activo de muchos bancos, porque los bancos no solo prestan dinero a quienes tienen que utilizarlo, sino que también invierten en distintos activos financieros. Además de eso, como habíamos visto que en realidad se empieza a generar un problema de insolvencia generalizada de la economía, muchos de los que están de este lado, a los cuales yo le presté los fondos que depositaron los que están de aquel lado, en realidad se encuentran con dificultades para devolverlos, con lo cual si acá hay problemas con esta cartera de créditos, ellos que son los que pusieron la plata, si tienen temores de que deteriorándose la calidad de esta cartera de créditos, esta cartera de créditos termine siendo más baja que la cantidad de depósitos, van a tener incentivo a sacar los fondos. Y siempre que hay incentivo a sacar los fondos, tiene sentido no estar al último. Porque por definición, cuando todos salen a buscar los fondos por temor a que no alcance para todos, lo peor que le puede pasar a uno es quedar al final de la cola. Con lo cual todos tienen no solo el incentivo a sacar la plata, sino a sacarla rápido y a sacarla más rápido que el resto. Y eso entonces es lo que genera una corrida bancaria que puede hacer caer a los bancos. En una situación donde no hay lo que se llama un prestamista de última instancia, cuando los bancos enfrentan una corrida no tienen forma más que cerrar las puertas o salir a liquidar los activos, lo que les genera problemas de insolvencia. Ahí es cuando aparecen los bancos centrales con la lógica del prestamista de última instancia. En gran parte ese fue el sentido del origen de la Reserva Federal de Estados Unidos en el 14 y de muchos otros bancos centrales. ¿Cuál es la lógica? Que en realidad, si ustedes tienen temor por sus depósitos y por lo tanto tienen incentivo a venir corriendo y además a ser los primeros en sacar para no quedar al último de la fila, si en realidad hay un banco central que dice, miren, quédense tranquilos que mientras este banco sea solvente, cada vez que ustedes quieran dinero, si el banco no se lo puede dar, yo se lo presto al banco para que usted se lo devuelva. Con lo cual a ustedes ya no les importa estar al final de la fila, porque en realidad saben que los dólares o los pesos, si están en Argentina, van a aparecer.
Y eso hace en realidad entonces que yo, como prestamista de última instancia, nunca tengo que poner plata arriba de la mesa. En realidad, el hecho de que si ustedes vienen corriendo, yo pongo la plata arriba de la mesa, hace que ustedes no vengan corriendo y por lo tanto yo no tenga que poner plata sobre la mesa. Esa es la lógica de un banco central como prestamista de última instancia. Pero lo que hace un prestamista de última instancia dice, che, banco, a ver, vos tenés esta cartera de crédito. ¿El valor de todo tu activo es más grande que el pasivo? Sí, listo, sos banco solvente. Ellos vienen corriendo todos y quieren llevarse sus depósitos y vos no tenés para devolvérselo, con lo cual tiene un problema de liquidez, yo te doy la liquidez. Ahora, ¿qué pasa si este banco no es solvente? Su activo no alcanza para cubrir el pasivo. Entonces, cuando ellos vienen corriendo, no solo hay un problema de liquidez, sino además hay un problema de solvencia. Bueno, en ese caso lo que tienden a hacer los bancos centrales es decir, este banco hay que liquidarlo, porque en realidad ya no es solvente. El problema que ocurre, ya lo vamos a ver en una crisis financiera, es que aparece lo que se llama riesgo moral, que es un término muy utilizado en economía y muy utilizado en finanzas. ¿Qué es esto? Si yo soy el banco y sé que tengo un prestamista de última instancia, con lo cual los depositantes en realidad no se van a preocupar demasiado por la calidad de mi cartera crediticia, porque en realidad saben que si algo falla acá, va a venir el Banco Central y va a poner plata. Entonces a ellos les genera riesgo moral, porque van a tender a tener una actitud más arriesgada que si tuvieran que asumir todos los riesgos asociados con lo que están haciendo. La forma más fácil de ver el riesgo moral es con el seguro de un auto. Si uno tiene seguro total, tiende a cuidar menos el auto que si no tiene seguro. Por lo tanto, el seguro total de un vehículo lo que genera es riesgo moral. Así que nos preocupemos menos si tenemos seguro contra la piedra y viene una tormenta terrible. Bueno, tenemos menos incentivo a salir corriendo a cubrir el auto. Total, bueno, si le cae piedra lo va a cubrir el seguro. Seguimos teniendo algo de precaución con el auto porque hay parte de en realidad del riesgo que sí lo asumimos nosotros, aunque el seguro ponga toda la plata, que tengo que llevar la chapista, me tengo que dar pata unos días, pero ya no todo el riesgo lo asumimos nosotros. Entonces cuando hay alguien que asume el riesgo por nosotros, aparece el riesgo moral, que es yo tengo menos incentivo a bajar el riesgo de lo que hago porque una parte del riesgo no recae en mí sino que recae en otro. Entonces volviendo a los bancos, los depositantes con un prestamista de última instancia tienden a tener riesgo moral y yo como banco también, porque tengo incentivo a prestar a individuos muy riesgosos que me van a pagar una tasa de interés alta, van a estar dispuestos a pagarme una tasa de interés alta y yo los voy a poder atraer a ellos pagándole una tasa de interés alta y ellos no van a salirse del mercado infiriendo que la tasa alta es muy riesgosa, porque en realidad saben que el riesgo en realidad lo va a asumir el Banco Central, con lo cual ellos están incentivados a poner la plata para ganar una tasa de interés alta. Yo estoy incentivado a dar créditos a unas personas riesgosas con tasa de interés alta, porque total, si todo sale bien, yo me quedo con la diferencia de tasas, con la ganancia del banco, y si todo sale mal, viene el Banco Central y pone la plata. Ese es el problema del riesgo moral que se genera. Entonces, ¿qué ocurre en una crisis financiera o en una crisis bancaria? Lo que ocurre es, cuando se produjo la crisis bancaria, si hay solo un problema de liquidez, es decir, todo el activo de acá es mayor que el pasivo, con lo cual el banco es solvente, pero todos ellos vienen corriendo a sacar la plata y no está disponible, por lo tanto hay un problema de liquidez, ahí no hay ningún problema. Viene el Banco Central y pone la plata. ¿Por qué? Porque el Banco Central dice, mira, dame en garantía algunos créditos o algunos títulos públicos o lo que tenga, yo te presto la plata, pero no tenés que salir a liquidarlo, yo te presto la plata, devuélvele, total cuando esto se normalice, vos lo que hacés es devolverme la plata y yo te devuelvo los activos. Esos son, esa es la lógica de los redescuentos a los bancos y otro tipo de operaciones que en definitiva es el Banco Central prestándole a los bancos. Pero ¿qué ocurre ahora en la situación donde todo el activo es menor que el pasivo y ellos vienen corriendo a sacar los fondos? Lo que hago, si yo salvo a este banco y pongo la plata, aun cuando sea un banco insolvente, lo que hago es, primero, algo positivo en medio de una crisis, que yo contengo la corrida. Porque en realidad si los bancos empiezan a caer, esto hace que todos salgan corriendo contra cualquiera de los bancos.
Con lo cual, el Banco Central tiene el incentivo a ayudar a ese banco para que no caiga, para que no genere un efecto dominó. Pero al mismo tiempo, si yo lo ayudo y el banco es insolvente, voy a generar a futuro más riesgo moral. Porque los bancos saben que pueden tener estrategias muy arriesgadas, total, si salen bien ganan ellos, y si salen mal paga el Banco Central. Como eso es muy difícil de resolver en la práctica, porque para no generar riesgo moral a futuro lo que hay que hacer es cuando un banco es insolvente dejarlo caer, pero cuando uno está en medio de una crisis y lo deja caer empieza a generar efecto dominó, con lo cual tiene el incentivo a salvarlo. A tal punto eso es difícil de resolver que eso explica por qué durante 2008 la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos salvaron al banco Bear Stearns, al banco de inversión en marzo del 2008 y dejaron caer en el mismo año, en septiembre, a Lehman Brothers. Dice, ¿y por qué una cosa o la otra? Porque en realidad lo que ocurrió con Bear Stearns es que cuando estaba realmente mal, un fin de semana, trabajó todo el fin de semana la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos, para el domingo llegaron a acuerdo con el JP Morgan para prestarle plata al JP Morgan y que el JP Morgan lo comprara, y con eso lo terminaron salvando. Pero como eso claramente genera riesgo moral, en algún momento, hacia adelante, en algún momento, el Tesoro o la Reserva Federal o los dos llegaron a la conclusión de, no, si seguimos hablando de banco de inversión, vamos a tener un montón de riesgo moral hacia adelante. Y bueno, el próximo lo dejamos caer. ¿Quién fue el próximo? Lehman Brothers. Cuando cayó Lehman Brothers, lo dejaron caer, no lo ayudaron. A las 2 o 3 semanas empezaron a salvar todo lo que se venía cayendo arrastrado por Lehman Brothers. Y ayudaron a ING, y ayudaron a las Fannie Mae y Freddie Mac, que son una especie de bancos de créditos hipotecarios ahí, mixtos, y salieron a ayudarlo. ¿Pero por qué? Porque dejándolo caer para contener el riesgo moral al futuro, la crisis empezó a profundizar porque se empezaron a arrastrar un montón de entidades financieras. Ese es el tipo de procesos que ocurren en medio de la crisis financiera. Cuando empiezan a tener problemas los bancos, siempre se plantea esta disyuntiva: los ayudo para contener el incendio y que no se profundice la crisis a riesgo de generar más riesgo moral a futuro, o los dejo caer para no generar riesgo moral a futuro pero profundizo la crisis hoy. Cada vez que alguien intenta hacer esto segundo, termina haciendo lo primero, por lo cual está en el peor de los casos, porque termina metiéndole combustible en la crisis y después saliendo a cubrir toda la crisis y generando riesgo moral a futuro. Eso es lo que ocurre generalmente en la práctica. Por eso cada vez que hay una crisis como grande, como ocurrió en la década del 20 con el crack del 29, la Gran Depresión, o después de 2007, o en 2007-2008, cuando terminan esas crisis, o cuando se sale de lo peor de la crisis, aparecen todos los debates y las discusiones sobre la nueva arquitectura financiera internacional, que ustedes han escuchado muchas veces, que es, ¿qué cosa? Es decir, che, veamos qué fue lo que falló en la crisis y pongamos regulaciones para que esto no ocurra nuevamente. Es decir, ¿cómo hacemos para no generar más riesgo moral, para no generar comportamientos inadecuados? En la década del 20 o después de la Gran Depresión, lo que ocurrió es que, entre otras cosas, lo que hizo Estados Unidos, aprendiendo de lo que había pasado con la crisis financiera y con la crisis bancaria, fue separar la banca comercial de la banca de inversión. ¿Qué es esto? Es decir, si alguien viene al banco a poner su dinero para ganar alta tasa de interés, con lo cual el banco tiene que colocarlo en activos que rindan alta tasa de interés pero que sean más riesgosos, lo separemos de la banca comercial, que es la que en realidad pone los depósitos que sirven como medio de pago y que se tendrían que asignar a operaciones más seguras. ¿Para qué? Para que si algo falla, el sistema de pago quede preservado, sea más seguro, más conservador, y en todo caso los activos que tengan problemas en realidad les generen problemas a los que pusieron fondos de largo plazo y no los fondos de corto plazo, que son para realizar las transacciones. ¿Por qué? Porque un problema que tienen las crisis bancarias es que en realidad cortan toda la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema bancario cumple dos grandes funciones. Una es la que yo les mencionaba, es actuar como intermediario financiero, canalizar los ahorros a los usos más productivos que haya. Pero la otra es actuar como mecanismo de pago. Es decir, lo que él deposita y que el banco lo canaliza hacia su mejor utilización, mientras está en el banco, sirve para que todos ustedes se paguen entre ustedes.
El problema es que cuando el banco entra en problemas y se empieza a cortar esa cadena de pagos, empieza a sufrir la economía porque se queda sin medio de pago. Por eso en Estados Unidos separaron la banca comercial de la banca de inversión, pusieron toda la regulación, o el grueso de la regulación de la Reserva Federal sobre la banca comercial, la banca de inversión quedó afuera, y lo que ocurrió es que lo que estalló después en 2007 y 2008 fue la banca de inversión, y que hicieron ahora ir en sentido contrario, que no exista más banco de inversión porque generan todo este lío, metamos todo dentro de los mismos bancos, pero metamos todo dentro de la regulación de la Reserva Federal, porque empezó a quedar la banca comercial regulada por la Reserva Federal y la banca de inversión desregulada, que además es lo que permitió que empezaran a funcionar todos estos derivados sin que nadie le dijera, che, acá hay un problema con lo que están haciendo y un riesgo mucho más grande. Después de esta crisis de 2007 y 2008, en realidad la agenda de los temas que se están discutiendo desde ese momento de la nueva arquitectura financiera internacional incluye, che, ¿qué hacemos con los bancos de inversión? ¿Tenemos banco de inversión o no tenemos banco de inversión? ¿Tenemos algo que quede fuera de la regulación de la Reserva Federal o metemos todo adentro? Segundo punto, ¿qué hacemos con los bancos grandes? El hecho de que existan bancos muy grandes genera un problema que se llama too big to fail, demasiado grande para caer. ¿Qué es esto? Nosotros somos el Banco Central y decimos, miren muchachos, cada vez que ustedes sean solventes pero tengan problemas de liquidez, yo pongo la plata, quédense tranquilos, ustedes depositantes no salgan corriendo porque yo voy a poner la plata. Pero cada vez que ustedes bancos sean insolventes, es decir, que con todos estos activos no alcancen a cubrir el pasivo, yo no los voy a salvar para no generar riesgo moral y por tanto, digamos, para no generar decisiones demasiado riesgosas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros somos el banco que tiene el 80%, para poner algo extremo, el 80% de los depósitos y los créditos de la economía? Cuando venga el Banco Central y diga, miren muchachos, si ustedes tienen problemas no lo voy a salvar, vos que sos el banco que tenés el 80% de los depósitos y los créditos, decís, ¿a que sí me salvas? A que sí me salva, porque si me va mal los arrastro a todos, no va a ser el problema mío sino el problema de todos. Entonces, como el banco demasiado grande sabe que con todas las promesas que le hagan de que si tienen problemas no lo va a salvar, sabe que lo va a salvar, el riesgo moral está, aun cuando pongamos escrito y firmado en todo lado que no lo vamos a ayudar, el banco demasiado grande para caer sabe que eso no ocurre. Y acá se da otro fenómeno que es muy importante en economía y que se aplica en muchas situaciones diferentes, que se llama inconsistencia temporal. ¿Qué es la inconsistencia temporal? La inconsistencia temporal es cuando yo en el momento 0 te digo, en el momento 1 voy a actuar de esta manera, pero cuando llegue el momento 1 no voy a estar incentivado a actuar de esa manera y por lo tanto en el momento 0 lo que yo digo no es creíble. Concretamente, yo en el momento 0 te digo que en el momento 1 si tenés problemas no te voy a salvar, pero todos sabemos que cuando yo esté en el momento 1 y esté en problemas voy a estar incentivado a salvarte para que no se profundice la crisis, con lo cual en el momento 0, cuando yo te digo que no te voy a salvar, no es creíble. Ese tipo de fenómeno pasa también en la vida real, que pasa con nuestros hijos. Te digo, che, si te va mal en el examen en el momento 1, yo te voy a poner en penitencia y no sale nadie de casa todo el fin de semana, eso yo te lo digo en el momento 0, pero cuando llegue el momento 1, el chico ya nos bocharon y nos estamos quedando todos en casa y decimos, bueno, vamos a salir, como los chicos son racionales, saben que hay inconsistencia temporal, entonces no nos creen demasiado cuando le decimos que en el momento 1 los vamos a castigar y no sale nadie de casa, porque sabe que cuando llegue el momento 1, el incentivo va a ser actuar diferente de lo que uno plantea en el momento 0. Pasa, por ejemplo, cuando un país dice, miren muchachos, inviertan acá una capital, no sé, del sector minero, porque yo les prometo que les voy a mantener estabilidad fiscal en los próximos años y no les voy a subir los impuestos. En el momento 0, si vienen las empresas y ponen toda la plata, cuando llega el momento 1 y la plata ya está hundida ahí y necesito fondos, tengo el incentivo a subirle los impuestos. ¿Por qué? Porque la inversión ya está, con lo cual no se van a ir y es pura ganancia cobrar los impuestos. Pero entonces en el momento 0 hay un problema de inconsistencia temporal, porque lo que yo digo ahora para convencerte que pongan la plata, cuando yo esté en el momento 1 no voy a estar incentivado a hacer lo que estoy incentivado a decir en el momento 0, voy a estar incentivado a hacer otra cosa. Por lo tanto, el comportamiento racional es no creer esa promesa.
Ahí hay inconsistencia temporal. La política económica está plagada del problema de inconsistencia temporal. En el manejo de la política monetaria relacionada con la inflación suele haber inconsistencia temporal. Además, el concepto de inconsistencia temporal nació a principios de los 80 entre los economistas cuando se analizaba por qué muchos bancos centrales tendían a hacer políticas monetarias más inflacionarias de lo que sería racional. Y una forma de explicarlo en Estados Unidos, un economista llamado Robert Barrow, que lo mencioné por otras cuestiones, y Gordon se hicieron famosos por lo que escribieron en aquel momento. Ellos plantearon, mira, el problema de fondo que tiene un banco central es el siguiente: yo les prometo hoy que el año que viene va a haber baja inflación. Todos firman contratos salariales, acuerdos previendo una baja inflación, y yo ahora, cuando ya está todo firmadito, todo cerradito, ahora tengo incentivo de tener un montón de dinero en la economía y generar más inflación, porque en realidad eso tiende a darle impulso a la economía. Entonces, en el momento cero, cuando viene la promesa de tener baja inflación, no es creíble por ese problema de inconsistencia temporal. Obviamente eso, en el caso de la política monetaria, era para explicar por qué países desarrollados, en vez de tener 4 de inflación al año, tenían 6, 7 o una cosa así. No sirve para explicar por qué una economía como la Argentina en 70 años tuvo siempre arriba del 20, 30%, son otras cuestiones. Es decir, este concepto de la inconsistencia temporal no sirve tanto acá para que nosotros entendamos el proceso de inflación, porque no tiene nada que ver con eso. En Estados Unidos nació explicando esto, pero sí tiene sentido para explicar muchos fenómenos, como por ejemplo del demasiado grande o el demasiado importante para caer. De tal manera que siempre se produce este tipo de... y le decía, en la agenda de esta discusión de la nueva arquitectura financiera internacional está esto: ¿qué hacemos con los bancos de inversión y los bancos comerciales? ¿Qué hacemos con lo que dejamos adentro o afuera de la regulación de la Reserva Federal? ¿Qué hacemos con los bancos grandes? Entonces, una propuesta hecha, cuando hay bancos grandes, hacer una especie de ley de medios para los bancos, es decir, obligarlos a que tengan que vender sucursales, que se tengan que achicar. ¿Y por qué los hace achicar? Y los hace achicar para que no exista este fenómeno que termina siendo no creíble, la promesa de que si tenés problemas te voy a dejar caer. Otra cuestión que está en discusión es el tema de las remuneraciones y los incentivos para los directivos de las entidades financieras. Se va la paradoja que había bancos a los cuales la Reserva Federal y el Tesoro los estaba ayudando, y los tipos agarraban y se llevaban bonos y premios súper millonarios en el momento que están poniendo fondos fiscales, lo cual en Estados Unidos generó un revuelo bárbaro. Pero tiene que ver con cómo el esquema de incentivos que se genera o se permita para quienes conducen las entidades financieras puede potenciar el efecto del riesgo moral. Es decir, si yo tengo un bonus muy grande por el resultado de este año, por el resultado de corto plazo, voy a tener más incentivos a políticas muy riesgosas que pueden salirme bien este año y llevarme un bonus tremendo, y si llega a explotar el año que viene, y bueno, el año que viene me queda ese bonus, pero ya lo guardé y lo metí en bolsa. Es decir, está la discusión, que no es fácil de resolver y por eso no se ha resuelto, es cómo hacer para generar incentivos para que el que tiene que tomar decisiones en la entidad financiera esté mirando el mediano y largo plazo, que es más relevante para quienes pusieron los fondos ahí. Otra cuestión discutida siempre es qué capital mínimo le vamos a exigir a los bancos. Porque hasta ahora fíjense que en los ejemplos que yo le estaba dando del sistema bancario de reserva fraccionaria no había capital. Es decir, yo siempre les decía, vienen ellos, depositan, una parte la guardo y otra parte se la llevan ustedes. Y ninguno de ustedes dijo, che, ¿y vos qué pones? Bueno, eso, ¿y vos qué pones? Es la discusión de cuánto le hacemos poner a los accionistas del banco. En general, los bancos tienen un capital muy chico, no sé, 10, 12% del total de los activos. Todo el resto es justamente la lógica de los sistemas bancarios, que es la intermediación financiera, que alguien ponga la plata para prestárselo a otro y después devolverlo y pagar los intereses. Por definición eso lleva a que haya poco capital, pero si hay poco capital tengo poco riesgo acá, con lo cual tengo incentivos políticas muy riesgosas totales con la plata de ellos. Si sale bien, yo gano porque soy accionista del banco, y si sale mal, pierdo nada más que esto, total el resto lo pierden ellos. Bueno, todas esas y muchas otras cuestiones más son las que se están discutiendo y que no están resueltas. Y alguien dirá, bueno, pero escúchame, si Estados Unidos tuvo una crisis financiera como la que tuvo en la década del 29 y en la década del 30,
y aprendió y puso un montón de regulaciones. ¿Por qué después de 80 años tuvo una crisis muy parecida a la que tuvo en la década del 30? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y uno lo podría explicar de la siguiente manera. En general lo que ocurre es que las innovaciones financieras van por delante de la regulación. Entonces ahora en Estados Unidos están viendo cómo hacer para impedir que ocurra esto que ocurría, darle crédito a alguien que no tiene suficiente calificación crediticia, viene una agencia calificadora de riesgo, le pone AAA, se lo vendo a él y él lo empaqueta y lo vende con otro, y al final de toda la línea, el último tenedor de toda esa cadena de activos no sabe qué demonios hay del otro lado, y por lo tanto no tiene forma de saber el riesgo. ¿Por qué llegamos a esa situación? Y en realidad porque todas esas innovaciones se fueron dando sin que apareciera la regulación adecuada para poner límites a todo esto. Ahora se está discutiendo eso. Va a haber seguramente reformas que van a poner algunos límites a esto, pero ¿de qué cosa podemos estar seguros? Que en el futuro, en algún momento...